Hola, hoy quiero el día de hoy en este video discutir un concepto fundamental en la física, sobre todo cuando estudiamos electromagnetismo. Me refiero al concepto de campo magnético. Comenzar señalando que de la misma manera como en electrostática identificamos un campo eléctrico como la región alrededor de una carga eléctrica, en una comparación con ese concepto podemos identificar entonces un campo magnético como la región alrededor de un imán permanente o de un conductor que transporta una corriente eléctrica. Esa es la idea general que podemos tener entonces de lo que es un campo magnético. Y de la forma como lo hacemos en electrostática. En electrostática nosotros interpretamos el campo eléctrico como el intermediario en la interacción de dos cargas eléctricas. Es decir, si aquí nosotros tenemos una carga eléctrica, imaginamos que esa carga eléctrica genera un campo eléctrico y que ese campo eléctrico hace fuerza sobre alguna otra carga colocada dentro de él, y viceversa. La segunda carga genera un campo que a su vez permite la interacción con la primera. De esa forma lo entendemos en electrostática. ¿Cómo lo entendemos entonces en el caso del magnetismo? Bueno, lo primero es que el campo magnético nosotros lo vamos a identificar por la letra B, y el campo magnético es un vector. Cabe señalar aquí, sin embargo, que en el electromagnetismo no hay un acuerdo general sobre la forma como vamos a identificar al vector de campo magnético. En muchos de los libros de física general que utilizamos en los primeros semestres de una carrera de física o de ingeniería, como el Serway, el Tippens, el Szyr-Szymanski, el Resnick-Holiday, en esos libros se le llama B al vector de campo magnético. En libros intermedios o avanzados de física, como el Reis-Milford o el Judson, por ejemplo, a este vector no se le llama campo magnético, sino que se le llama inducción magnética. Y tenemos que introducir un segundo vector que le vamos a llamar H, que es al que propiamente se llama campo magnético. Bien, esa es una situación que ocurre en el electromagnetismo. No hay una convención general sobre cómo denotar el campo magnético. Pero bueno, no es una cuestión tampoco del otro mundo que tenga que preocuparnos demasiado. Aquí vamos a llamarle al campo magnético, lo vamos a denotar por B. En el momento en que en algún otro curso más avanzado tengamos que introducir el vector H, pues se hace. De hecho, B y H están relacionados a través de lo que se llama la permeabilidad magnética del medio. Bien, entonces, ¿cómo identificamos el campo magnético? Como el intermediario que vamos a tener para mediar la interacción magnética. Y así como nosotros hablamos de una carga eléctrica aquí, podemos entonces pensar que hay alguna carga magnética, y esa carga magnética, haciendo una comparación directa con esta, genera un campo magnético que a la vez interacciona con alguna otra carga magnética colocada en ese campo magnético y viceversa. Esa es una comparación directa que pudiéramos pensar que podemos hacer. El problema que tenemos aquí es que todavía no ha sido posible identificar cargas magnéticas aisladas. Decimos en física que no existen los monopolos magnéticos, donde el monopolo lo entendemos justamente como las cargas magnéticas aisladas. No es posible encontrar en la naturaleza, al menos hasta hoy, monopolos magnéticos. Si yo tengo un imán permanente que tiene un polo norte, un polo sur, y yo lo parto a la mitad, cada una de esas mitades se convierte en otro imán con un polo norte y un polo sur. Entonces, esta idea, si bien parece directa de acá en una comparación, no es útil, porque no tenemos identificados
a los monopolos magnéticos. Lo más útil entonces es pensar que lo que tenemos no es eso, sino que en realidad lo que tenemos es una corriente eléctrica, es decir, una carga eléctrica en movimiento, que es lo que define una corriente eléctrica, y esa define un campo magnético que a su vez puede ejercer fuerza sobre cualquier conductor colocado dentro de él, por el cual circule también otra corriente eléctrica y viceversa. Esa sí es la comparación útil que vemos en física. Entonces entendemos que una corriente eléctrica define un campo magnético, o sea, una carga en movimiento genera un campo magnético que a su vez puede ejercer fuerza sobre alguna otra carga en movimiento colocada dentro de él. La misma idea existe para los imanes permanentes. Un imán permanente genera de hecho un campo magnético que puede ejercer fuerza sobre algún otro imán colocado dentro de él. De hecho, cabe señalar que el magnetismo en sí, sus orígenes, lo podemos remontar hasta la antigüedad, en el Asia Menor, en una región del Asia Menor llamada Magnesia, donde fueron encontradas piedras naturales que ejercían fuerzas entre sí o que eran capaces de ejercer fuerzas sobre pequeños trozos de algunos metales como el hierro. De ahí viene el nombre de magnetismo. Esas piedras pues son imanes permanentes naturales. Bien, entonces esa es la idea como interpretamos el campo magnético, de esa forma. Y reitero, aquí lo vamos a denotar por la letra B, con la aclaración que ya te he hecho. Ahora bien, si nos metemos un poco más en la física, para interpretar exactamente qué es lo que sucede o cómo entendemos el campo magnético, así como hablamos de líneas de campo para representar gráficamente al campo eléctrico, pues podemos hablar de líneas de campo para representar al campo magnético. Y de hecho hay dos similitudes importantes entre las líneas del campo eléctrico y las líneas del campo magnético. La primera similitud es la dirección. En el caso eléctrico, la dirección de las líneas de campo es tangente a la línea en cualquier punto. En el caso magnético es el mismo. La dirección del campo magnético estará dada por la tangente a las líneas del campo magnético en cualquier punto del espacio. Y la otra similitud viene en el hecho de que al dibujar las líneas del campo, la concentración de líneas es proporcional a la intensidad del campo en ese punto. Entonces, en un punto, en una región donde las líneas de campo están más concentradas, quiere decir que la intensidad del campo es mayor. Y eso es tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Sin embargo, en los casos eléctricos y magnéticos hay diferencias notables. Aparte de esas similitudes que he señalado, hay diferencias notables entre los casos eléctricos y magnéticos. La primera diferencia importante es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de la fuerza eléctrica que se ejerce sobre una carga colocada en una región donde hay un campo eléctrico, ahí interviene solo un vector, el vector de campo eléctrico. Cuando nosotros hablamos de la fuerza magnética ejercida por un campo magnético sobre una carga en movimiento, ahí intervienen dos vectores. Interviene el vector B, la velocidad de la carga en movimiento, e interviene el vector de campo magnético. ¿Cómo interpretamos eso físicamente? Que la fuerza magnética ejercida por un campo magnético sobre una carga en movimiento es más compleja en su descripción matemática que la fuerza eléctrica ejercida por un campo eléctrico sobre una carga en reposo. Esa es la interpretación que le damos. Pero hay otra diferencia notable entre los casos eléctricos y magnéticos. Y la diferencia es la siguiente. La fuerza eléctrica ejercida por un campo eléctrico sobre una carga es un vector que es paralelo al campo eléctrico. O sea, siempre vamos a encontrar que la fuerza eléctrica es paralela al campo eléctrico. En el caso magnético no. La fuerza magnética
ejercida por un campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento colocada en él es perpendicular al campo magnético. Esa es una diferencia importante. Y el hecho de que la fuerza magnética sea perpendicular al campo magnético y perpendicular, vamos a ver también, a la velocidad de la partícula, hace que los campos magnéticos no realicen trabajo. Los campos eléctricos sí hacen trabajo, los campos magnéticos no hacen trabajo. Cuando tenemos un acelerador de partículas que tenemos que aumentar la energía cinética de las partículas, tenemos que meter un campo eléctrico, cambiar su energía cinética, tenemos que hacer un trabajo. Los campos magnéticos en un acelerador circular se utilizan solo para desviar las partículas, pero ellos no aceleran, no hacen trabajo. Esas son diferencias fundamentales que hay entre los casos eléctricos y los casos magnéticos. Ahora bien, ¿cómo podemos operativamente definir el campo magnético? Aquí hemos hablado de la parte cualitativa, de la interpretación física, conceptual de lo que es el campo magnético. Pero ¿cómo podemos ahora encontrar una expresión matemática que nos permita definir operativamente, cuantitativamente, al campo magnético? Para hacer eso, una cosa que podemos hacer es planear un experimento. Podemos pensar en algún experimento, o sea, alguna medición de los efectos del campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento, observar esos efectos y a partir de ellos poder entonces escribir una expresión matemática. Entonces pensemos en alguna descripción operativa, así le voy a llamar, del campo magnético. Pensemos en algún experimento idealizado. Digamos que tenemos una región del espacio donde nosotros tenemos un campo magnético y proyectamos una partícula cargada en movimiento hacia esa región del espacio. Vamos a asumir, idealizar, que podemos despreciar en este experimento todos los demás efectos, tanto los efectos eléctricos como cualquier otra fuerza que actúe sobre la partícula. Si nosotros hacemos una descripción de esa manera, vamos a observar esencialmente 4 fenómenos. El primer fenómeno que nosotros vamos a observar es que sobre una partícula cargada en movimiento proyectada hacia una región donde hay un campo magnético, va a experimentar una fuerza de naturaleza magnética que es lateral, siempre lateral. Es decir, una fuerza magnética que es perpendicular al vector velocidad de la partícula. Y si nosotros cambiamos el experimento, cambiamos la dirección de la velocidad, la fuerza siempre seguirá siendo perpendicular al vector velocidad. Esa es una primera observación que podemos hacer. La segunda observación que nosotros sacamos de un experimento como este es que el módulo de la fuerza que nosotros vamos a medir, de la fuerza de naturaleza magnética, va a variar según el ángulo alfa o teta que se defina entre el vector velocidad y el vector de campo magnético. O sea, este módulo varía según el ángulo teta entre el vector V y el vector de campo magnético. Y de hecho varía como el seno del ángulo. O sea, la variación que tenemos del módulo de la velocidad es como el seno del ángulo teta, yendo desde un valor 0 hasta un cierto valor máximo, de esa manera. Donde el valor 0 lo vamos a encontrar cuando el ángulo entre estos dos vectores sea 0 o 180 grados y el valor máximo lo vamos a encontrar cuando el ángulo sea 90 grados. Esa es una observación que vamos a tener. Hay una tercera observación que nosotros podemos sacar de un experimento como este. Y la tercera observación es que el módulo
de la fuerza magnética es proporcional a el módulo del vector velocidad, es proporcional a la velocidad. Y la última observación que podemos sacar es que el módulo de la fuerza magnética es proporcional al valor de la carga eléctrica. Y si cambiamos el signo de la carga eléctrica, entonces la fuerza cambia de dirección. Esas 4 observaciones se pueden obtener de un arreglo experimental que hagamos para identificar de manera operativa las propiedades del campo magnético. La pregunta ahora es cómo, con esas observaciones que están ahí, podemos escribir una ecuación matemática que justamente tome en cuenta cada una de esas características y nos permita así tener una expresión cuantitativa que nos dé el valor del campo magnético. Bien, vamos a hacer entonces a extraer una ecuación matemática que justamente refleje estas 4 observaciones experimentales. Entonces, con esas observaciones podemos nosotros deducir una ecuación matemática. Una ecuación que podemos escribir de esta forma. Vemos que lo que estas observaciones nos dicen es que la fuerza va a depender del vector velocidad, del valor de la velocidad, del valor de la carga eléctrica de manera proporcional, del seno del ángulo entre los vectores. O sea que uno puede pensar que una expresión para esta es de la forma QB por B por el seno del ángulo. Y vamos a observarla ahora. Si yo tengo una expresión matemática como esta, si yo aumento la fuerza, aumento el valor de la carga, la fuerza va a aumentar. Si aumento la velocidad de la partícula, la fuerza va a aumentar. Y el seno del ángulo justamente me va a definir que la fuerza varía entre 0 y un valor máximo. Cuando yo tengo que el seno es 0, o sea que los dos vectores de velocidad y de campo magnético sean paralelos, esto me da 0. El seno de 0 es 0 y la fuerza es 0. Cuando los vectores sean antiparalelos, o sea, el ángulo es 180 grados, la fuerza también va a ser 0. Y cuando los vectores sean perpendiculares, la fuerza va a tener un valor máximo porque tengo seno de 90, que es 1, que es el mayor valor que el seno puede tener. Es decir, una expresión como esta justamente me identifica a mí matemáticamente las características que yo observo físicamente cuando una partícula cargada es proyectada hacia una región del espacio donde existe un campo magnético B. Pero además yo veo que esta expresión que está aquí, para convertirla en un vector, que en realidad como está puesta ahí es una expresión escalar, yo puedo escribir F igual a QB cruz B, de esa manera que está ahí. Y esa expresión que está ahí justamente reproduce la primera característica observada. La primera característica es que la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad. Justamente, si yo escribo que la fuerza es igual a QB cruz B, voy a tener que la fuerza es siempre perpendicular a la velocidad. De hecho, la fuerza es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético, es decir, al plano formado por esos dos vectores que están ahí. Y eso refuerza la idea que ya he mencionado, entonces, por qué los campos magnéticos no ejercen trabajo. Esta es, pues, la expresión que podemos nosotros tomar justamente como la expresión matemática que me define al campo magnético y que toma en cuenta todas las observaciones físicas que podemos extraer de algún montaje experimental. Bien, dicho eso entonces, la pregunta ahora es ¿en qué unidades medimos el campo magnético? Bueno, lo podemos ver de acá. Vemos que el campo magnético está dado, visto en unidades, vamos a ponerlo en sus unidades, son unidades de carga, unidades de fuerza, o sea, es Newton sobre unidad de carga
por unidad de velocidad, que es metros sobre segundo. O sea, Newton sobre Coulomb por metros sobre segundo. En esa unidad medimos el campo magnético. En el sistema internacional, en el SI, a esa unidad en la que medimos el campo magnético le llamamos Tesla, en honor de Nikola Tesla. Y lo vamos a identificar por una T mayúscula. Eso es la forma en que lo vamos a representar. Otra unidad muy utilizada es la unidad de campo magnético en el sistema CGS o sistema gaussiano. En ese sistema el campo magnético lo medimos en una unidad que se llama Gauss. Y de hecho la equivalencia es que un Tesla es igual a 10 a la 4 Gauss. Es la equivalencia en las unidades de ambos sistemas. Bien, entonces te he definido aquí conceptualmente lo que es el campo magnético. Lo interpretamos como la región alrededor de un imán o de un conductor que transporta una corriente. Ese campo es el mediador de la interacción magnética entre dos conductores por los cuales circula corriente o entre dos imanes. Operativamente lo definimos de esta manera. Es la expresión matemática que toma en cuenta estas observaciones físicas y lo vamos a medir en esas unidades que llamamos Tesla o Gauss. Bien, voy simplemente ya para concluir este video a hacer mención a un par de cosas que me parecen relevantes mencionarla aquí. Para tener una referencia de valores de campos magnéticos es importante mencionar que el campo magnético de la Tierra, cabe señalar que la Tierra es un planeta del sistema solar que tiene un campo magnético, y eso lo menciono porque no hay que olvidar que no todos los planetas del sistema solar tienen campo magnético. Venus no tiene un campo magnético, por ejemplo, pero la Tierra sí tiene un campo magnético. El campo magnético de la Tierra es de aproximadamente 50 microteslas. El campo magnético en la Tierra varía con la latitud. En el Ecuador es de unos 25 microtesla, llegando a los 50 microtesla en los polos. Entonces vamos a decir del orden de los 50 microtesla, es decir, aproximadamente 0.5 Gauss. Ese es el campo magnético de la Tierra, solo para que lo tengas como una referencia. Otra cosa interesante, ya que hablamos de la Tierra, que tiene un campo magnético, es lo siguiente. Si yo tengo aquí un imán digamos que tiene un polo norte y un polo sur. Con polo norte queremos decir el lado por donde emergen las líneas de campo, y con polo sur por donde penetran las líneas de campo. Hay una diferencia importante también en las líneas de campo entre la parte magnética y la parte eléctrica. En la parte eléctrica las líneas de campo salen de las cargas positivas y entran las cargas negativas. En el magnetismo las líneas de campo son anillos cerrados. Es una diferencia también fundamental. Bien, si yo tengo un imán acá y aquí yo coloco otro imán de esta manera, que aquí sea un polo norte y un polo sur, lo que yo voy a observar es que esos dos imanes se van a atraer. ¿Por qué? Porque polos diferentes se atraen en el magnetismo. Si yo tuviera por otro lado, aquí yo tuviera un imán, que aquí estuviera su polo sur y su polo norte, y aquí tuviera otro imán donde tengo polo norte y polo sur, esos dos imanes ahora se van a repeler, porque polos iguales se repelen. Es algo parecido a las cargas eléctricas. Carga del mismo signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen. Aquí polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Bien, tomando en cuenta eso, hay un detalle importante que te quiero mencionar. ¿Qué es una brújula? Una brújula no es más que un imán suspendido que puede rotar. Y eso es importante. Si yo tomo dos imanes así, con esos polos, lo que yo voy a observar no es que se van a separar en realidad. Si este fuera un imán muy grande y este fuera un imán más pequeño y tú lo acercas con los polos iguales, en realidad lo que va a hacer es que se va a producir una rotación en este imán
se va a rotar completamente hasta que el polo sur quede de este lado y entonces se pegue. Si alguna vez ha hecho la experiencia de dos imanes y si lo acerca con polos diferentes, en realidad uno de ellos va a rotar hasta que luego se atraen, o sea, hasta que quede un polo norte y un polo sur. Bueno, una brújula es un imán que puede rotar en el campo magnético de la Tierra. Cuando tú tomas una brújula, el polo norte de la brújula apunta hacia el norte geográfico, o sea, hacia el Ártico. ¿Cómo interpretamos eso entonces? Que el norte geográfico de la Tierra es el polo sur magnético de la Tierra, porque necesitamos que un polo norte esté frente a un polo sur para atraerse, hacerlo rotar hacia él. Entonces el norte geográfico de la Tierra es en realidad un polo sur magnético de la Tierra. Y la Antártida, el polo sur geográfico, es el polo norte magnético de la Tierra. Ese es un hecho relevante. De hecho, hoy día sabemos, científicamente está comprobado, que eso no siempre ha sido así. A lo largo de toda la historia de la Tierra, del planeta, el campo magnético de la Tierra ha oscilado. Ha habido periodos en los cuales el polo norte magnético de la Tierra ha coincidido con el polo sur, el polo norte geográfico y viceversa. Pero en la época actual, el polo norte geográfico es un polo sur magnético. Y esas rotaciones en el campo magnético de la Tierra, hay teorías que revelan que de hecho han ocurrido en múltiples ocasiones. Bien, eso es entonces lo que es el campo magnético, un concepto fundamental dentro del estudio del electromagnetismo. Espero pues que si llevas esta materia de electricidad y magnetismo, o física 3 como se llama en algunas universidades, este video sea de tu interés. Si te ha gustado el video, si te ha parecido interesante la explicación, te pido que le des like y de la misma manera te invito a que me sigas en mi canal Modesto Fismat.